14 de Marcos, capítulo 14, dijimos, versículo 32. Dice: Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Diga Getsemaní. Y ahora vamos a ver qué significa. Y él les dijo: quédense aquí mientras voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste y le dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Fíjese, tristeza de muerte, no de arrepentimiento. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios todo es. Dice: ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que quiero yo, sino lo que quieres tú, lo que quieras tú. Jesús regresó donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo: Pedro, Simón, te has quedado dormido, no pudiste quedarte despierto ni siquiera una hora. No se duerman, oren, para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los tres discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez, y cuando volvió le dijo: ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés cerca: despertate. Despertate. ¿Sí? No estés dormido, como Pedro, como Santiago y como Juan. Despertate, abrí los ojos. ¿Sí? Hay culto, hermano, que me cabecean, pero más terrible que, no sé, que el mejor jugador de fútbol. Muy bien. Quiero hablarles hoy sobre la realidad. Escuchen bien lo que voy a decirle. Esta palabra creo que nos va a instar a movernos en la dimensión de Dios. La realidad de la prueba. La realidad de la prueba. Hemos hablado de las pruebas, hemos hablado de los problemas. Las pruebas y los problemas nos promocionan, nos hacen crecer, nos hacen avanzar. Los problemas no son para pedir a Dios que los quite. Los problemas son desafíos para crecer. Si un hombre, una mujer, cualquier persona, un estudiante, le da duro a las matemáticas y estudia profundamente para poder crecer, para poder aprobar, para poder recibirse, para ser un científico, un matemático, para ser alguien notable, lo que tiene que ir aprendiendo desde chicos en los distintos niveles de la escolaridad y del estudio en general, va a tener que aprender a resolver problemas. Imagínese que le diga al profesor: no, mire, no me traiga problemas, yo quiero ser matemático. No, lo que tienen que traerle es problemas, y cada vez más complejos, más difíciles, más complicados si es necesario, y tiene que resolverlo. Los problemas lo promocionan para ser un matemático. En la vida cristiana, hermanos queridos, las pruebas, la realidad de la prueba nos promociona, nos hace victoriosos, nos hace grandes. Los cristianos no debemos eludir los problemas, debemos pedir al Señor que nos dé fuerza y que nos dé fortaleza, sabiduría y poder para vencer los problemas. La prueba es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús hace una tremenda oración, estremecedora oración en este tiempo donde Él estaba orando a instantes de comenzar el peor momento de su vida en la tierra. Escuche, Jesús ora con terrible agonía. La agonía con la cual ora Jesús es una agonía de tristeza, de muerte. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de dos tristezas. Una tristeza que produce arrepentimiento, que es para bien, para que uno sienta tristeza, se arrepienta y comience a vivir una vida victoriosa. Pero hay otra tristeza que es para muerte y para destrucción.
Jesús se encontraba en una tristeza de muerte. Era lo que dice la palabra aquí, una tristeza de muerte. Por eso comienza a orar en un estado de agonía. Hermanos queridos, hay veces que llegan en nuestra vida los momentos difíciles, los momentos agónicos, para que comencemos a orar con fe y con poder, porque cuando Jesús oró, le dijo: Señor, sé que para ti todo es posible. Amén. Es decir, Dios podía sacarlo del problema, pero la cuestión no es eludir el problema, sino enfrentar el problema y superarlo. La prueba me sirve para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, por favor, diga: la prueba me sirve para crecer. Amén. Así que Jesús estaba en una tremenda agonía y los discípulos estaban con él. Por eso llegan a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús oró en Getsemaní. La oración, hay dos oraciones terribles de Jesús. Una es una oración de intercesión en Juan 17, cuando ora por la iglesia, por los cristianos, cuando ora por nosotros. Una oración de fe, una oración de intercesión, una oración valorando, protegiendo a los cristianos. Pero esta oración es la oración de agonía, de tristeza, de muerte, una oración terrible en un momento de conflicto. Y Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní significa lugar de la prensa del olivo, o lugar de prensa, el lugar donde se apretaba, se hacía el trabajo de quitarle al olivo, a la aceituna, quitarle el aceite. Así que es un lugar de prensa, digamos, de presión. Y hermanos queridos, todos tenemos un Getsemaní en nuestra vida. Hay un momento de máxima presión. Hay un momento donde es necesario que seamos probados a ver si somos buen aceite, si respondemos como lo que estamos esperando o lo que Dios está esperando de nosotros. Getsemaní es la realidad de los cristianos. Es el momento de máxima presión, de máxima prueba, donde se espera que haya una respuesta favorable, que haya una bendición. Ahora, allí está Jesús en Getsemaní, en el lugar de la prensa, el lugar de la presión, el lugar de la dificultad, de la prueba, donde se exprime, se aprieta, se estruja al olivo para que dé lo mejor del aceite. Hermanos queridos, pasamos por una realidad de prueba. Tal vez estamos viviendo por una realidad de prueba espiritual. Fue en esta circunstancia, escuche, si usted lee el texto paralelo, aquí estamos en Marcos, pero si leen Lucas, en el momento antes de dirigirse a Getsemaní, Jesús le anticipa y le dice, muchachos, le dice a los discípulos, Pedro especialmente, lo demás, tengan cuidado. Satanás ha pedido a Dios permiso para zarandearlos, y Dios se lo ha dado. No sabemos por qué. ¿Por qué le dio el permiso? Bueno, creo que Dios quiere sacar el mejor aceite. ¿Cuántos dicen amén? Quiere sacar lo mejor de nosotros, pero no cualquier cosa. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, lo que necesita que de nosotros fluya el mejor aceite. El aceite en aquel entonces tiene un sentido pero fundamental de medicina y de energía. Con el aceite se mantenían las lámparas encendidas, y con el aceite era terapéutico para todo. Se untaba el aceite, por eso con fe se unta con aceite de oliva. Y hermanos queridos, este mundo necesita que nosotros demos lo mejor que pueda salir de nosotros para que sea terapéutico para este mundo, que sea de sanidad para esta nación. Aquí, hermanos queridos, no vamos a llegar con buenas intenciones, no vamos a llegar con una personalidad agradable. Lo que vamos a llegar profunda, poderosa y terapéuticamente es con el aceite del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano, la iglesia debe ser exprimida en una prueba, en una lucha. Realmente Satanás nos oprime y Dios le ha dado permiso. Pero de nosotros, hermanos queridos, va a salir el mejor aceite. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y esto es lo que Jesús está viviendo con los discípulos.
y le dice: van a ser probados, vamos a tener luchas. Pero hay distintas respuestas de los hijos de Dios. Hay distintas formas o tipos que surgen como respuesta de los hijos de Dios. Y esto quiero hablarle en esta noche prácticamente rápido. Primero, en primer lugar, la primera respuesta o el primer tipo que surge de cristianos son los dispersados. Hermanos queridos, en este momento de pruebas, la iglesia que se estaba formando se dispersa. La iglesia se diluye. Unos corren para un lado, otros corren para otro. Ya las multitudes están disgregadas. Ya dice la palabra, si usted lee el 32, que los discípulos, sus discípulos, en principio 12, aparentemente Judas no estaba, serían 11, todos los discípulos van con Jesús. ¿A dónde? A Getsemaní. Es como si Jesús le dice, en forma simbólica, ¿no? Está aquí. Como si le dicen: vamos a ser probados, vamos a ser estrujados, vamos a pasar un momento difícil esta noche. 12 o 11, con Jesús 12, van hacia Getsemaní. Pero hermanos queridos, no llegan todos. Fueron dispersados. Dice que en un momento los invita a los 3. No sé cuántos quedaron en el camino. Y hermanos queridos, la dispersión es una realidad histórica en Israel. Cuando son probados los hijos de Dios, los israelitas, en Jerusalén, en Judea, fueron dispersados, fueron llevados a Babilonia. Pero el pueblo, que dicen que en las distintas dispersiones llegaron a ser casi 1 millón de personas, es lo que dicen, parecen ser muchos. En todo lo que llegaron a hacer la dispersión, solamente el 5% regresó. Solamente el 5% estaba en cohesión, estaba en fortaleza para reiniciar la apertura nuevamente del templo y levantar la ciudad. Otros quedaron en el camino. Por eso, hermanos queridos, esta es una realidad. En la prueba, muchos quedan en el camino. Muchos quedan en la dispersión. Muchos quedan apartados, quedan lejos. Estaba muy lindo todo lo que estaban viviendo todos los discípulos que estaban con Jesús. Dice, escuchen, estaban con los milagros, estaban con las sanidades, estaban con las cosas grandes. Pero mire lo que dice el 27 que no leímos. Todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo, el mismo 14, hermano, el 14 de Marcos, estoy leyendo, versículo 27, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Es decir, cristianos dispersos. Es impresionante la cantidad que uno se encuentra a través de los años de personas hoy en día que nos podemos comunicar a través de internet, a través de un montón de cosas. Uno ve cantidad de personas, de cristianos apartados, enfriados, lejos del Señor, lejos de la fe, en ocultismo, en hechicería, en falsas religiones, en derrota, en fracaso, en matrimonio destruido, en un montón de cosas, que estaban en el camino del Señor, que estaban como los discípulos. Pero hermanos queridos, frente a las pruebas muchos se dispersaron. Hay mucha dispersión, hay muchos que quedan en el camino. Los discípulos quedaron en el camino. Los israelitas en Babilonia quedaron el 95% en el camino. Era la prueba que Jesús lo estaba llevando. Vamos a Getsemaní, le dijo Jesús. Hermanos queridos, Dios nos dice: vamos a Getsemaní. El Señor nos dice, y lo dice claramente, estaba leyendo el texto, cuando le dice: Satanás lo va a probar. El texto de Lucas dice: Satanás lo va a probar y ustedes van a ser zarandeados, pero le pedí a Dios que la fe no les falte. Y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y ora, y después le dice: ahora el que no tiene espada, vaya y compre una espada. Es decir, que el Señor los está preparando para una lucha muy grande. El Señor está preparando al pueblo de Dios para una lucha muy grande. Pero hay gente que no quiere, hay cristianos que no quieren, son cristianos dispersos, son cristianos que se apartan, son cristianos que abandonan, son cristianos que dejan la prueba, que no quieren enfrentarlos. Dice la palabra de Dios. Hay un texto y una historia, creo que en Marcos, no recuerdo bien,
pero creo que es una historia, la historia más corta de la Biblia. Creo que la historia más corta tiene 1 o 2 versículos, creo que 1, donde dice: en cierta ocasión, un joven que seguía a Jesús cubierto de una sábana, lo apresaron, le sacaron la sábana y huyó desnudo. Esa es toda la historia. Aparece en uno de los evangelios esa historia. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esa historia? Esa es la historia de la dispersión. Esa es la historia de alguien que seguía a Jesús con algo tan liviano como una sábana, que lo seguía sin protección, que lo seguía sin seguridad, sin entender, apenas agarradito de una sábana. Y hay cristianos que siguen o que pueden seguir a Cristo apenas con una fe de una sábana, con una fe muy liviana, con una convicción muy liviana, con algo muy liviano, muy sencillo, muy fácil de arrebatar. Y cuando se los sacan, huyen desnudos, dispersos. Aquí los discípulos no llegaron. De hecho, los discípulos ya no se sabe más nada, apenas se sabe algo de Pedro. Y después de la resurrección vuelven a aparecer. Pero hasta aquí fueron dispersándose, fueron perdiéndose todos los discípulos. Y en el mismo momento que Jesús es apresado y comienzan a darle látigos, solamente uno lo sigue, que se llamaba Pedro, y lo sigue de lejos, de lejos. La dispersión es los cristianos que siguen a Cristo de lejos, lejos de la iglesia. La iglesia, la esposa de Cristo, es el lugar donde el Señor manifiesta su poder. Es el lugar donde el Señor escogió para manifestar su presencia. Dice el Salmo 133, miren qué bueno y qué agradable es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? No en la dispersación, no donde cada uno va por donde quiere. Pero fue profetizado, Jesús le dijo: mi pueblo será dispersado. Muchos se alejaron, muchos no querían confrontación, muchos no querían desafío, muchos no querían Getsemaní. La prensa, la presión no era para ellos y se fueron. Dios permitía la zaranda, creo yo, porque estaba buscando una calidad de cristiano que es la que necesita este mundo, una calidad de cristianos llenos del Espíritu Santo, una calidad de cristianos que den aceite de primera prensa, como se llama. ¿Cuántos dicen amén? También dispersos o dispersados. Dispersos significa aquellos que distraen su atención en múltiples direcciones. Es decir, la dispersión es la pérdida del enfoque. Ya no estamos enfocados en Cristo, sino estamos enfocados en nosotros. El mensaje del Evangelio perdió el enfoque. Cuando nosotros miramos a Cristo, podemos vernos a nosotros mismos, podemos ver el pecado en nosotros, pero también podemos ver el perdón y la restauración. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que enfocarnos en Cristo. Por eso dice Pablo: puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el enfoque. Pero la dispersión es cuando se pierde el enfoque y el enfoque comienza a ser en uno mismo. El mensaje comienza a ser egoísta. Sentite bien, vení y pasala bien, vení y está bien. Por supuesto que con Cristo vamos a ver el pecado, porque dice que nosotros somos como un espejo delante de Jesús, en el cual vemos nuestra falla, pero también vemos la sanidad y la restauración de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enfoque es comenzar a mirarse uno mismo. Voy a ir a un lugar donde me sienta bien, no importa qué rancho, qué pavada o qué cosa digan o prediquen. Llámese grupo, iglesia, lo que sea. Y entonces uno se enfoca en sentirse bien. El mensaje, el lema hoy en día: hace lo que te parezca mientras que te sientas bien. Y hermanos queridos, Jesús no le dijo: vamos a un lugar para sentirnos bien, vamos al Spa de los Olivos. No, dijo: vamos a Getsemaní, vamos a pasar por la prensa, vamos a pasar por una gran presión. ¿Cuántos dicen amén? Pero también va a salir lo mejor de nosotros. Amén. Así que, hermanos queridos, los dispersados, los que estaban en la dispersión, son los que perdieron el enfoque, son los que se distrajeron. El diablo le puso distintas direcciones, atracciones llamativas. Usted sabe que el mundo es llamativo, es altamente llamativo,
Porque fíjese qué interesante, que cuando Satanás tentó o quiso tentarlo, quiso hacerlo caer a Jesús, no le mostró los reinos espirituales, no le mostró la dimensión, no le dijo, mirá la dimensión espiritual, sino que a Jesús le mostró los reinos de la tierra. Es decir, que en el mundo el diablo sabe que hay atracciones, hay cosas llamativas que hacen que nuestra mente, y la semana pasada, el viernes, hablamos del corazón, la mente, el sentido, la conciencia, el deseo, se aparten de lo que Dios quiere. Así que, hermanos queridos, la prensa o Getsemaní da como resultado, por un lado, en principio, la dispersión, los dispersados, los que se distraen, se apartan o van su mente en distintas direcciones, desenfocándose de Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una segunda respuesta, un tipo de cristiano que aparece, y son los acompañantes. Dice la palabra de Dios en el versículo 33, al seguidito que leímos, que Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan. Fueron los discípulos los que llegaron. Después se dispersaron. Pero tomó a estos tres que aparentemente querían más, que aparentemente buscaban más. Jesús allí entiende a Pedro, que era siempre el líder, Santiago, que estaba siempre acompañándolo en todos los momentos, Juan, que era el discípulo amado. Es decir, tres que tenían características de buscadores diferentes. Los llamó. Estos son los acompañantes. El cristiano acompañante es lo que nos da la prueba. Dice que fueron allí, fueron para orar, versículo 33, para que lo acompañaran, ¿sí? Para que lo acompañaron, para orar, porque Jesús fue a Getsemaní a orar. Estos son los que tienen, escuchen bien, buenas intenciones, ganas, amor, dedicación, pero no lo logran. Los acompañantes cristianos son los que tienen el problema que se muestra en el versículo 38, léalo. Jesús le dijo, no se duerman, oren para que puedan resistir. Ustedes quieren hacer lo bueno, los acompañantes quieren hacer lo bueno. Todos aquí seguramente estamos con buenas intenciones, buscando a Dios. Dice, quieren hacer lo bueno, versículo 38, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Hermanos queridos, un cristianismo, nuestras fuerzas no sirve. No alcanza, no se puede. Nos cansamos, nos dormimos. Hermanos queridos, esto es importante, cristianos que acompañan, cristianos que van más allá, o que vamos más allá, que queremos más, que deseamos más, que buscamos más, pero no nos alcanza porque muchas veces lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Mientras menos oramos, mientras menos dependencia, mientras menos comunión y comunicación tenemos con Dios, más estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Más estamos dependiendo de nuestra capacidad humana. Y el Señor dice, ustedes quieren hacer cosas buenas, yo los felicito, pero no pueden con su propia fuerza. Muchachos, ustedes no pueden con su propia fuerza. Hermanos queridos, acompañantes a veces del Señor o del ministerio, de la obra de Cristo, no podemos en nuestra fuerza. Nos vamos a quedar a mitad de camino. ¿Cuántos dicen amén? No se puede en nuestras fuerzas. No se puede en las fuerzas humanas. No se puede cuando nosotros resistimos con buenas intenciones. Son los que quieren hacer cosas buenas, quieren agradar, honrar y servir a Dios. Pero dice la palabra en el versículo 36 que leímos, se duermen, se cansan, se duermen. Dice la palabra de Dios, escuche, dice la palabra en el 40, que Jesús le dijo, ¿qué pasó? Se volvieron a dormir. Y dice, no sabían qué decir. Se quedaron sin palabras. Son, hermanos queridos, los que no estaban ejercitados en la oración. Son los que acompañan, pero no pueden involucrarse con el corazón de la cuestión. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es fundamental para vencer la prensa, para vencer la presión de Getsemaní.
Hay que pasar, escuchen bien, hay que pasar el momento de acompañar a Jesús, de estar velando, de estar orando. Lo que recién decíamos, que el desenfoque es todo lo que el diablo nos pone para que nosotros nos alejemos de la oración. Es necesario enfocarnos. No estoy hablando en hacer monólogo y ponerse a orar, como dijo Jesús cuando le habló a los discípulos cómo debían orar. Dice, no lo hagan como los fariseos, que se ponen a repetir, bla, 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 sino de tener comunión, de tener intimidad, de pasar tiempo, de hacer un esfuerzo para no dormirse, para estar en la presencia del Señor, para buscarle a Él. No estaban ejercitados en la oración, acompañaban pero no se involucraban. Estos representan los acompañantes, los que no pueden involucrarse, los que no pueden tomar una mayor responsabilidad, los que no toman en serio la profundidad de la cuestión. Son los cristianos que, dice la palabra, se cansan. Versículo 40 dice, cuando regresó los encontró dormidos porque estaban cansados de movernos en nuestras fuerzas, cansados porque se enfocaron en la gente y la gente les defraudó. Por supuesto, porque hay que enfocarse en Cristo, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando vimos a Ana? Ana fue al templo, ¿se acuerdan que hablamos de ese tema? Fue al templo, fue a orar y fue a pactar. Buscó a Dios, oró y pactó. Eso era el mensaje, si usted lo recuerda. Y cuando ella fue al templo, ¿de quién estaba esperando ser ministrada? Del sacerdote. ¿De quién esperaba una palabra? Del sacerdote. ¿De quién esperaba una administración espiritual? Del sacerdote. ¿Y se acuerda que le dijo al sacerdote? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? Borracha. Le dijo, borracha. ¿Qué hace borracha? No puede ni hablar. Deja el vino. La criticó, la mujer que vino con quebranto tremendo. Sin embargo, ella ni siquiera se fijó en el sacerdote. Ella fue a buscar a Dios y encontró de Dios el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Los acompañantes miran mucho lo que pasa alrededor y no se enfocan en Cristo. Dice la palabra, estaban cansados, como le dije recién, de mirar o de estar desenfocados, de mirar a quien no debían de mirar, o están cansados de trabajar en sus fuerzas. Cuando vemos la palabra cansados, acá significa, en primer lugar, pesadez. Ellos estaban en una pesadez. La pesadez es la opresión satánica o el espíritu de agotamiento que produce el diablo. Eso es el cansancio. Escuche bien, cuando Jesús dice, están cansados, sus ojos están cansados, dice, ustedes están oprimidos por Satanás. Lo otro es el aburrimiento. Cuando uno está cansado, ¿vieron cuando dice, ya me tiene cansado, me tiene aburrido? Porque justamente el cansancio es el aburrimiento. Son los que no renuevan su relación con Dios. Son los que no se meten en los misterios del reino y se aburren. ¿Para qué hay toda la vez el que da el culto? Yo me aburro. ¿Para qué cantar a Dios? ¿Se me aburro? ¿Para qué? Se aburren. Ese es el cansancio, el aburrimiento. Hermanos queridos, los acompañantes se aburren. Se quedan a mitad de camino aburridos. Y lo que también significa el cansancio, pesadez, aburrimiento, pero la palabra significa también derrota. Es decir, ¿qué le pasa? Se quedaron dormidos porque están derrotados. Derrotados, abatidos, vencidos, arrosados. Ustedes están derrotados. Hermanos queridos, así se encontraban los acompañantes. Los acompañantes que no se involucran, que no toman en serio las palabras del reino de Dios, terminan aburridos, agobiados por el diablo, cansados, derrotados. Por un lado, los dispersos. Por otro lado, los que vimos aquí acompañantes. Y en tercer lugar, y con esto termino, son los hijos. Lo que produce Getsemaní son hijos. Hermano querido, Getsemaní termina a separar ovejas de cabras. Getsemaní es el lugar donde podemos ver el ejemplo de Jesús. Es decir, así Jesús
Cuando él está orando en Getsemaní, en el momento que dice la palabra que tenía una profunda agonía, dice que estaba bajo una tristeza tan grande que se quería morir, pero es en ese momento, es en esa circunstancia donde busca a Dios y fortalece los lazos con el Padre. Es el cristiano que asume esa nueva simiente renacida de Dios, que entiende el linaje, es aquel que no se queda fuera por nada. Mire, muchas veces decimos cuando encontramos un familiar o alguien, o cuando hablamos de nuestros antepasados, ahí mi hijo puso una, ¿cómo se llama? El búnker que es lo vecchio, ¿no? Hizo un grupo, esos grupos. ¿Y qué puso? La bandera argentina e italiana. No sé por qué puso la italiana. Claro, tira la sangre, el linaje, el abuelo, el bisabuelo de él. Tira. Y hermanos queridos, los hijos son los que empiezan a tirarle la sangre. Nos tira la sangre. Jesús, a pesar de todo el momento que está viviendo en Getsemaní, Él necesita encontrarse con el Padre. Llega un momento que no está ni con Pedro, ni con Jacobo, ni con Juan, ni con Santiago, ni con Juan. Y Él va y ora al Dios, y abre su corazón a Dios. Escuche, esto es muy importante. Él tiene una profunda unión, un lazo profundo con el Padre. La prueba le significa tristeza. Hermanos queridos, esto es importantísimo. Dice la palabra que estaba en una prueba que le produjo tristeza y espíritu de muerte, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando salió del desierto, después de haber sido tentado por el diablo, salió lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mejor dicho, después del bautismo y cuando fue al desierto, fue lleno del Espíritu Santo, y Jesús caminó lleno del Espíritu Santo. Se puede ser lleno del Espíritu Santo y tener tristeza de muerte, porque el momento de la prueba saca a luz la realidad de que es una aflicción muy grande. La tristeza, dice que significaba para Jesús sentirse apesadumbrado, se sentía luchado y apagado. Hermanos queridos, la tristeza espiritual es un momento de lucha fuerte, es un momento de congoja que trae, escuche, un desánimo muy grande. Cuando Jesús, que era la actitud del Hijo, se encuentra en tristeza, en angustia, no va a los médicos, no va a las pastillas. Cuando Él se encuentra en ese momento de profunda depresión y tristeza, de tal manera, dice la palabra, que sentía ganas de morirse. Él se separa ya de todo el mundo, aún de sus más íntimos 3 discípulos que le quedaban, y va a la presencia de Dios y abre su corazón con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la prueba nos lleva a la intimidad, la prueba nos lleva a la soledad con el Padre, a acercarnos confiadamente, como dice la palabra, delante del Padre, para pedirle: Señor, aquí está mi corazón, tengo angustia, tengo tristeza, tengo dolor, tengo sentimientos negativos, hay un espíritu de muerte, pero Señor, para ti todo es posible, le dijo Jesús. Sé, Señor, que para ti todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí está la actitud, lo que produce Getsemaní. Son hijos. Dios no quiere ni acompañante ni disperso. Dios quiere hijos. Hijos que estén fortalecidos en el momento de la prueba, en el momento de los pastores. Me siento angustiado, deprimido. Tienes que ir a la presencia del Señor. Tienes que ir a la intimidad y abrir tu corazón. La prueba Getsemaní fue la confrontación con Satanás. Fue la confrontación con el espíritu de la muerte. Pero Dios, Jesús mismo, se va a orar con el Padre. Comienza a pedir al Señor, lo busca, porque necesitaba sacar de él el aceite, el mismo aceite que significa el Espíritu Santo, lo terapéutico, la fortaleza, lo que significa el combustible. ¿De dónde voy a sacar, pastor, el combustible para mi vida? ¿Cómo voy a sacar cuando no estoy cansado, desanimado, oprimido, aburrido? ¿De dónde saco el combustible? Del aceite del Espíritu. En la presión va a salir tu mejor aceite. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, hermanos queridos, no escape de la prueba, no se escape. En la prueba habrá tristeza, pero
Pero también dice el versículo 36, habrá sufrimiento. Comenzó a orar al Padre, le dijo: Señor, ¿cómo puedo hacer para poder superar este gran sufrimiento? Y dice que soporta con paciencia. Hermanos queridos, no se puede soportar con fuerza humana, se puede soportar con paciencia. Paciencia igual fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No aguanto más, pastor, no lo puedo soportar. Claro, nuestra fuerza no podemos, pero cuando estamos en comunión, la paciencia, fruto del Espíritu Santo, nos permitirá superar la prueba en victoria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. No se puede soportar humanamente. Los discípulos se durmieron, los discípulos se avergonzaron. Cuando Jesús le dijo: ¿qué están haciendo? El Señor, no sé, estaba parpadeando, estaba orando. No, estaban durmiendo. Ya no sabían ni qué decirle a Jesús, estaban dormidos, estaban avergonzados, cansados. Pero hermanos queridos, Jesús continuó orando. Escucha, hay algo que me llamó la atención. Hay algo que es muy profundo. Jesús llegó un momento, en el momento crítico. Esto quiero que lo sepamos todos, hermano. Hay momentos críticos en nuestra vida que no hay personas cercanas. Uno dice: y tu esposo, tu esposa. No. En momento crítico no hay esposo, no hay esposa. Hay que encerrarse y hablar con el Padre. Jesús vino una vez a buscar ayuda. Pedro, Santiago y Juan están durmiendo. Lo despertó un muchacho: por favor, ore. Se fue, volvió la segunda vez, los encontró durmiendo. Dice la palabra, por tercera vez los encontró durmiendo. Jesús se dio cuenta que su victoria estaba solamente en comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llega un momento, hermanos queridos, escucha esto: no hay consejero, no hay líder, no hay esposo, no hay esposa, no hay hombre espiritual, no hay mujer espiritual, no hay ser humano capaz de poder resolver el dolor de tu corazón, la tristeza, la profundidad. Por supuesto, nos pueden ayudar. Jesús llevó a estos tres para que lo ayuden, pero se dio cuenta en un momento que lo más importante, lo más profundo, era dejar a todos y encerrarse con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y a la tercera vez, cuando se convenció ya, 1, 2, 3, y ya no había más solución, salió de ese lugar fortalecido. Jesús salió con autoridad, Jesús salió con poder, Jesús salió con el fuego de Dios. Dice el versículo 36: Padre, yo quiero pasar este lugar, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Haz lo que tú quieras. Los hijos, en la prensa, en el conflicto, en la presión grande, renuncian a sus anhelos, renuncian a sus sueños, renuncian a sus deseos personales. Ya no me importa absolutamente nada, ni siquiera mi propia vida. Ahora lo que quiero es agradar al Padre. Ahora lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. Alguien diga amén. La prensa está buscando hijos. La prensa no está buscando seguidores dispersos, ni acompañantes, ni gente buena intencionada. La presión de la prueba está buscando hijos consagrados. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús salió de ese lugar lleno del Espíritu. Jesús sabía que era buscar un bienestar sin precio, no servía. Si buscaba su bienestar solo, iba a salir derrotado. Pero él buscaba agradar al Padre. ¿Y cómo termina la historia? Victoriosa. Cuando buscamos a Dios, renunciamos a todo, salimos en victoria, hermano. Yo quiero que se ponga de pie y quiero decirle lo último. Póngase de pie y terminamos. Jesús abre su corazón. Jesús ora 3 veces, completud, totalidad, pero es en ese momento donde obtiene victoria. Es en ese momento cuando se encuentra en intimidad en Getsemaní.
Cuando termina y dice, ya está. Cuando dice, ya lo he logrado, ya he vencido en el nombre de Jesús. Y él sale de ese lugar y le dicen, vamos, voy directamente a ser entregado. Ya está, ya obtuve la victoria en Getsemaní. Ahora voy a confrontar la realidad de la vida. Y hermano, así la vida cristiana. Cuando nosotros estamos en Getsemaní, en la prueba, en la intimidad, en la oración, en el monte de la oración, en el monte de los olivos, clamando al Señor, es ahí donde tenemos la victoria. Y después salimos y enfrentamos las circunstancias más difíciles. Vino uno que lo arrestó y lo quisieron matar, pero él estaba lleno de poder, animando a los demás. De hecho, le cortó la oreja a uno de los guardias y él sanó porque salió con el poder del Espíritu Santo. Levanta tus manos en nombre de Jesús de Nazaret y diga, Señor, dame ese Getsemaní para salir en victoria, para salir lleno del Espíritu Santo, para salir lleno de poder, para sanar a los enfermos, para vencer la angustia, la tristeza, la depresión. Y del Señor recibo la victoria en Getsemaní. Aleluya. Y arraba, canta la